Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Bienvenidos otra vez a otro programa de Jóvenes Telefonistas en Acción. Bienvenido, Braulio, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, Lalito. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo Bien, estás? la verdad es que bastante bien. He estado bastante bien estos días, la verdad. Sí, qué bueno, Sí. me da mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeras, compañeros? Con un gusto de nuevamente saludarlos a todas y a todos y que nos estén siguiendo en estas transmisiones, en este, si no estoy mal, cuarto episodio de programa de Jóvenes Telefonistas en Acción, en conjunto con la Vicepresidencia de Jóvenes de la Unión Nacional de Trabajadores. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Lolito? El día de hoy vamos a hablar de Ok. pensiones. ¿Por qué nos debe interesar este tema, aún estando una temprana edad? ¿Por qué debería interesarnos estos temas, ¿no? Al final necesitamos, bueno, más bien no estamos, algunos jóvenes tal vez no estamos muy empapados de este tema y por qué es importante ocuparnos acerca pues, de esta prestación que deberíamos tener como tal. Lo hablábamos en el episodio pasado, en el episodio 3, referente al trabajo decente. El trabajo decente implica diferentes cuestiones para que se pueda llevar a cabo. Entre ellas es justamente la seguridad social. La seguridad social en donde desafortunadamente para nosotros como nuevas generaciones de trabajadores no visualizamos o no palpamos de alguna manera cercana el preocuparnos por un esquema para el retiro. Y por lo tanto es sumamente importante. Hacíamos la analogía o comentábamos el ejemplo en el episodio pasado de que nuestros padres, nuestros abuelos en diferentes ámbitos laborales, compañeras, compañeros, a lo mejor ustedes son hijos o hijas o nietas, nietos de compañeras y compañeros telefonistas, pero en otros sectores era muy común de alguna manera que a nuestra edad, inclusive más chicos, si no estoy mal, tienes 31 años, Lalito. 31 años. Eh, Igual, ¿no? sí, que más jóvenes inclusive ya tenían la responsabilidad de tener una familia y Hogar. ya de alguna manera estaban teniendo su casa, etcétera. O sea, el nivel adquisitivo era bastante importante. Por lo tanto, eso también les permitía de alguna manera prepararse y había ciertos esquemas para el retiro, los cuales les ayudaba mucho una vez inscritos a través de algunas instituciones gubernamentales. Sin embargo, hoy en día cambia bastante la situación. ¿Por qué? Porque se han hecho diferentes modificaciones a la ley. Y aparte, no traemos una cultura, no se ha heredado esa cultura de estar preocupados por un esquema para el retiro. Nos han vendido la idea en otros sectores, en otros trabajos, en que no te preocupes ahorita por tu esquema de retiro. Es más, tú nada más inscríbete aquí a esta Afore, por Y decirlo si así. es que porque muchos trabajos son informales, entonces ni siquiera te dan la opción, ¿no? O Ni, sea, ni eso hacen. Y hablábamos justamente también en el episodio pasado de la problemática de estar en un trabajo formal o informal. En este caso, siendo trabajadores inclusive formales, no, desconocemos. no desconocemos y no nos interesa como nuevas generaciones. Rápido, digo, ahorita vamos a seguir hablando de la ley 97 y la de 73, pero quiero interrumpirte antes rápido porque eso me pasó. Yo al momento de ingresar a esta bella empresa, yo desconocía con qué Afore estaba, no sabía ni qué rendimiento tenía, porque al principio algo pasó con con el Afore que no me registraron, y como 6 años después, 5 años después, que ya me empieza a preocupar, ¿no? Es como que, bueno, o sea, ya sé mi casa, ya las inversiones, bueno, y en el futuro, ¿cómo voy a vivir o qué voy a recibir, ¿no? Y bueno, me empecé a preocupar, o sea, 5 o 6 años después, y ya descubrí en qué Afore estaba, cuánto era el rendimiento, cuánto era lo que, bueno, al final de este periodo de trabajar voy a recibir, ¿no? Entonces, como tú dices, lo tenemos y ni siquiera a veces nos preocupamos por eso, ¿no? Entonces, creo que es muy importante pues esta plática que vamos a tener el día de hoy para empezarnos a empapar de
de lo que es la pensión como tal. Sí, y como dijimos, o sea, lejos de que sea solamente un espacio informativo para mis compañeras y mis compañeros, para todas las nuevas generaciones de trabajadores que nos están visualizando a través de YouTube y Facebook, es el tema de preocuparnos y ocuparnos, ¿no? Para saber en qué esquema es en el que estamos actualmente estas nuevas generaciones y qué esquemas hay en donde de alguna manera algunos trabajadores de cierta fecha a cierta fecha están en cierta ley. Ahorita nos comentarás más al respecto, Lalito. Otros en otra ley y otros desafortunadamente ya estamos fuera de eso a través de un nuevo esquema que le denominaron Afores. Afortunadamente nosotros como telefonistas y gracias a este gran sindicato de telefonistas de la República Mexicana, nuestro contrato colectivo de trabajo con el liderazgo del compañero Francisco Hernández Juárez, tenemos una jubilación que se ha peleado, que se ha luchado, que inclusive hace unos años llegamos hasta la huelga misma por defender esa prestación o ese derecho que tenemos como trabajadores. Por lo tanto, ahorita que nos comentes qué es la ley, cómo se conforma la ley 73, la ley 97 y este nuevo esquema, Lalito, tenemos que saber o tenemos que pensar cuál es el reto para estas nuevas generaciones de trabajadores, qué es lo que tenemos que hacer, qué exigencias hay que realizar y cuáles han sido las acciones que se han hecho por parte de nuestro sindicato, la Unión Nacional de Trabajadores, y hoy en día por la Asociación General de las y los Trabajadores. Lalito. Perfecto, tienes mucha razón, Bravo. Y bueno, antes que nada me gustaría explicar un poquito de dónde viene para la parte de seguridad social, por favor, que viene de la mano, porque al final sabemos que los que están antes en la ley 73, lo que es la pensión viene por parte del IMSS y viene por parte del gobierno, exactamente. Y bueno, IMSS e ISSSTE, perdón, tienes razón. Entonces, esto inicia en Alemania, por ahí de los 1800, en el cual existe un estado de bienestar en el cual algunos trabajadores se asocian para tener ciertos beneficios como trabajador, ¿no? Parte de seguridad social, en cuestión de accidentes, en cuestión de protección de la familia, en el cual se apoyan con un canciller que se llama Otto Bismarck. Uh-huh. Entonces, en el cual ellos fueron apoyados por esta persona y se crea una especie de seguro para los trabajadores, ¿no? En cual incluye, o más bien hace la parte más bien beneficia a los trabajadores que tienen accidentes, a la parte de la vejez y a la parte de la familia. Uh-huh. Luego surge un segundo plan en plena Guerra Mundial, en el cual se llama el plan de, no sé, alemán, el plan Beveridge. Entonces, el cual intentamos. Por ahí va. El punto es que este nuevo seguro es universal, ya incluye a todas las personas como tal, ¿no? Entonces, ¿qué estaba pasando en México en 1917? Se empieza a hablar de la seguridad social en el artículo 123, todavía no, pero fuimos como pioneros en esa parte en la cual nunca se había establecido como tal, ¿no? Sin embargo, no es hasta 1943 que se crea el Seguro Social, ¿no? Que se encarga de proteger a las y los trabajadores como tal, y en el cual, por eso les decía al principio que van de la mano la parte de las pensiones con el Seguro Social, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a hablar de los dos tipos de regímenes o ley. Por favor. Que le dicen la ley antigua, que es la ley del 73. Esta modalidad incluye a las personas que cotizaron, que se registraron en el IMSS antes del 1 de julio de 1997. Esas personas, por inscribirse antes de esta fecha, ya están en este régimen como tal, ¿no? En el cual debes tener 60 años, a partir de los 60 años, para hacer una pensión por cesantía en edad avanzada, y ya cuando tienes 65, haces una pensión por retiro. Aquí tiene una condición o un requisito, que tener 500 semanas cotizadas, que son alrededor de 10 años aproximadamente, ¿no? Entonces, esas son las dos requisitos importantes que debes tener. Y, ¿qué
¿Qué pasa? Cuando tú te pensionas a los 60 años, ya teniendo mínimo 500 semanas, es un mínimo. Recuerden que puede ser muchísimo más, pero el mínimo son 500 semanas. Obviamente la pensión que recibes depende del número de semanas cotizadas y además de los últimos 250 semanas cotizadas. Entonces se hace una especie de cálculo en el cual, pues dependiendo de cuántas semanas trabajaste y la cantidad de salario que percibías en los últimos 5 años, que son 250 semanas, entonces ya te da un resultado como tal de tu pensión. Bueno, yo hablaba de la edad. Si tú te jubilas te pensionas, perdón, porque ahorita vamos a hablar de esa diferencia. Así es. De los 60 años vas a recibir un 75% de tu pensión y cada año va aumentando un 5%. O sea, me refiero que 61 años vas a tener 80, 62 vas a tener 85, 63, 90, hasta llegar al 100% cuando tú cumples los 65. Los 65 años, iba a decir otra palabra, pero gracias por apoyarme. Entonces, bueno, como te había dicho, entonces, ¿quiénes pertenecen a esta parte o qué beneficio tienen? Los que están inscritos antes del 1 de julio de 1997. Es muy importante recordar esa fecha. Ley 73, inscritos antes en el Seguro Social, del 1 de julio, ¿me dijiste? De 1997. Ok. ¿Y después? Después, bueno, existe la otra ley en la cual pues nosotros ya pertenecemos, en el cual es la ley del 97, que son los que estamos registrados después del 1 de julio de 1997. Sin embargo, antes quiero pasar a, existe dentro del régimen 73 existe una modalidad 40, en el cual, pues además de que las personas ya tienen su pensión después de esas 500, mínimas esas 500 semanas, tienen 60 años, tienen la oportunidad de mejorar esta pensión. Okay. O sea, ¿cómo funciona esto? Obviamente no debes tener los 65 años y antes de los 65 años debes hacer este tipo de conversión o estrategia de inversión, en el cual ayudas a subir los últimos 5 años de promedio. A través de aportaciones voluntarias. Exactamente. Esa es la modalidad 40. Esa es la modalidad 40. Entonces, es una inversión que al final, si tu sueldo, por ejemplo, o tu salario era de 300 pesos, tus últimos 5 años eran de 300 pesos, si tú en algún momento tú quieres abonar o aportar un año, 2, 3, 4 o hasta 5 años, que tu salario sea de 1,000 pesos, entonces tú puedes hacer esa modificación. Al momento de hacer tú los cálculos, en vez de recibir, es un ejemplo, recibir 7,000 pesos, podrías recibir hasta 50,000 pesos dependiendo de esta parte. Entonces, si es una inversión fuerte, no la puedes modificar. Entonces, tienes que estar muy consciente de que mensualmente vas a estar depositando dinero. Sin embargo, pues dependiendo de la cantidad de años que tú vivas, porque esa pensión es hasta que pues fallezcas y hasta la puedes heredar. Entonces, esa inversión, por así decirlo, en 2, 3 años se puede recuperar, ¿no? Entonces, es como una ventaja, además de la que ya es de estar en la ley 73, es una otra opción para que tú puedas aumentar esa pensión. Entonces, creo que es muy importante estudiarla muy bien y los beneficios que puedes tener además de la que ya tienes, ¿no? Y bueno, y pasando ya a la ley... La ley 73, para mí, de alguna manera, mis compañeras, mis compañeros nos comentarán a través de los comentarios de las plataformas. Para mí está aquí, o sea, para mí está muy bien. Y muchas compañeras y compañeros con los que convivimos actualmente. Afortunadamente aquí tenemos la presencia de uno de mis grandes compañeros, amigos y maestros. Atrás de las cámaras está el compañero Víctor Álvarez Givanel. Pues él tiene esa parte de estar dentro de este régimen, dentro de la ley 73 y tener esa oportunidad. Vamos a la siguiente ley. A ver cómo está. La siguiente ley. Vamos a compararlo un ratito, ¿no? A ver cómo nos va. Bueno, la ley del 97, como habíamos quedado, es la que es después del 1 de julio de 1997. ¿Correcto? Si tú estás inscrito después de esta fecha, perteneces pues a este régimen como tal, o le llaman ley nueva también. Okay. Entonces,
¿Qué significa o qué beneficios vamos a tener? Ustedes conocen las Afores, hace rato estábamos platicando de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, la Afore es una aportación que damos entre el gobierno, la empresa y nosotros como trabajadores, y pues al final es un ahorro que al final de un periodo de tiempo, al principio ha tenido varias modificaciones, pero al principio son después de las 1,250 semanas. O sea, ¿qué significa? Que es un aproximado después de 25 años tú puedes recibir esta parte. Ahí nada más complementando lo que estás diciendo, Lalito. Entonces, a partir con esta ley del régimen o la pensión por régimen 97, que entiendo es después del 1 de julio del 97, los que están antes 73, los que están después entran en la 97. Y ahora, por lo que comentas de la Afore, que es una administradora de fondos para el retiro, son empresas privadas las cuales van a tener la posibilidad de administrar el fondo de retiro de las y los trabajadores que estén acumulando ese dinero, estén haciendo esas aportaciones a través del Seguro Social y del ISSSTE, ¿correcto? Es correcto, así es. Entonces, en un principio, el requisito era 1,250 semanas. Uh-huh. O sea, han habido varias modificaciones en el cual, pues de 1,250 pasaron a 850. Uh-huh. ¿Ok? La intención o la modificación es llegar a 1,000, pero para el 2031. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo va a ir aumentando? Gradualmente, año por año, hasta llegar a las 1,000 semanas cotizadas. Okay. Entonces, es como algo muy importante, las modificaciones que se han hecho. Y pues recordar que es una especie de cochinito realmente en el cual tú le vas aportando dinero. Uh-huh. Y en el cual se va a ir, cuando ya te quieras pensionar, uh-huh, pues ya te van a ir depositando pues periódicamente, ¿no? Entonces, uh-huh, también se pueden hacer retiros de estas pensiones cada 5 años, sin embargo, no recomiendan porque te estás haciendo un autopréstamo. Entonces, al final, si tú te quieres pensionar en algún determinado tiempo, vas a tener que devolver esas semanas o ese dinero para poder pensionarte, si no, no vas a poder pensionarte. Entonces, okay, como hay que tener en cuenta ese tipo de, lo llaman ayudas, uh-huh, pero realmente es un autopréstamo que te estás haciendo que al final, pues, lo tienes que pagar. Lo tienes que pagar, ¿no? Si no, pues te sigues. Te va a ir en feria. Okay. Exactamente. Entonces, y pues vamos a hablar aparte de las pensiones que se han dado por parte de lo que se inició de la Sedesol. Ajá. Tú recuerdas que el programa empezó como 70 y más, ¿verdad? Ajá. Y luego fue bajando a 65 más. Sí. Y en el cual pues eran pues una pensión que se le daba a las personas, a todas las personas que cumplían esta edad, a los trabajadores. Ahorita ya se modificó como tal y es el Fondo de Pensiones del Bienestar. Ok. Ahí, pero quiero puntualizar algunas cosas, Lalito, si lo permites. En el sentido de, a ver, tenemos ya la Ley 73, ya lo comentaste muy bien, en donde se tienen ciertas posibilidades inclusive de incrementar tu pensión para el futuro. Correcto. Una vez que te retires como trabajador. Tenemos la Ley 97, que ahora ya son administradas a través de las Afores, empresas privadas, en donde cada trabajador tiene la oportunidad de decidir con qué empresa, banco, financiera o sector privado vas a estar colocando ese esquema o ese ahorro, dependiendo de los rendimientos que te dé, ¿no? Te puedes ir cambiando. Y ahí obviamente hay un riesgo importante. Eso es lo que quiero señalar y enfatizar entre lo de la Ley 73 y la Ley 97. Sabemos que por los diferentes cambios y las situaciones económicas, políticas y sociales que vive cada país, ha habido recesiones importantes que inician en un lado e impactan a otros países. Si inician en Europa o en Estados Unidos, sí o sí va a haber una afectación para nosotros como mexicanos o como México. Por lo tanto, es de alguna manera hay un riesgo en ese sentido el colocar tus fondos de retiro, esa acumulación
en ciertas empresas privadas, porque no sabemos qué es lo que vaya a suceder, porque ellos hacen ciertas inversiones y están en la Bolsa Mexicana de Valores y tienen acciones correspondientes, los cuales pues hacen muy volátil sus diferentes rendimientos. No hay algo seguro como tal. Te puede ir muy bien, te puede ir muy mal, e inclusive se recomienda que se esté revisando, ¿no? Cuál es el rendimiento de cada una o de las diferentes afores que hay. Eso es algo importante que tienen que tener en cuenta mis compañeras, mis compañeros, las nuevas generaciones, que es algo que de alguna manera siempre está en riesgo. Por lo tanto, ¿cuál es el reto que tenemos nosotros como jóvenes trabajadores o como nuevas generaciones de trabajadoras y trabajadores? El que se pueda buscar un esquema muy parecido, complementario con el que se tenía. Y actualmente algunas compañeras y compañeros, insisto, trabajadoras y trabajadores están gozando de la Ley 73. Porque la Ley 73, ya lo mencionaste, el ahorro que se tiene con las diferentes semanas cotizadas, el tema de la oportunidad de la modalidad 40, pero adicional a eso también ellos pueden aportar y están aportando en un Afore. Sí. Entonces es un doble mecanismo de seguridad social o esquema para el retiro, lo cual hace sumamente importante la relevancia y esa reciprocidad que se debe de tener para las y a los trabajadores. Es por eso que me parece o nos parece que ese es el camino por el cual tenemos que empujar como clase trabajadora, como jóvenes, para que nuevamente tengamos un esquema parecido. Hoy por hoy, Lalito, nosotros como telefonistas, insisto, tenemos una jubilación que se ha luchado durante mucho tiempo, gracias a este sindicato y al liderazgo del compañero Francisco Hernández Juárez, y tenemos nuestra forma de estar aportando a nuestra Afore también. Además, exactamente. Pero hay trabajadoras y trabajadores que no tienen esto, o sea, no tienen una jubilación. Y ahorita me gustaría que nos comentaras cuál es la diferencia entre jubilación y la pensión, para que lo tengamos muy claro para mis compañeras y mis compañeros. Pero tenemos estos esquemas como telefonistas y trabajadores que no tienen una jubilación. Y es la gran mayoría de trabajadoras y trabajadores de este país, los cuales solamente como nuevas generaciones están aportando a un esquema de Afore. Y eso los deja de alguna manera en una incertidumbre y vulnerabilidad importante, porque no hay un esquema a través del Afore como el tema de la modalidad 40, por así decirlo. No puedes incrementar para que después de tu retiro se tenga... Puedes ir cambiando, puedes ir aportando, pero pues al final no es y al final igual. Eso se va a dividir. Y tú vas a decidir cómo vas a querer ese dinero. Creo que ya hay algunos casos. Hay que investigar y hacer un poco de análisis más detallado de trabajadoras y trabajadores que ya hayan salido, que estén ya viviendo o sobreviviendo bajo este esquema de una Afore. Por eso es importante señalar eso. Si bien como telefonistas tenemos un respaldo y una seguridad que es la jubilación, y nuestra responsabilidad va a ser seguir luchando por ello, y para las nuevas generaciones como lo hicimos hace 3 años, para el resto de las y los trabajadores tenemos ese reto importante que está dentro de la agenda de la Unión Nacional de Trabajadores, que está dentro de la agenda de la Asociación General de las y los Trabajadores, el tema de las pensiones para las y los trabajadores. Adelante, Lalito. Perfecto, como habíamos platicado al principio, digo, una diferencia entre la pensión y la jubilación. La pensión, como les estamos explicando, es una prestación, realmente, o sea, no hay más. O sea, es una prestación en la cual periódicamente te van a estar depositando pues cierta cantidad del sueldo que tú obtenías. Y la jubilación es un ciclo, es un periodo que cumple un trabajador
y como su mismo sufijo dice, ¿no? Júbilo. O sea, es una parte de disfrute o goce del periodo en el cual pues recibes también cierta pensión como tal. Como Yo agregaría, salvo que tú me corrijas, Lalo, que el tema de la pensión lo hace sí ¿cómo dijiste? No dijiste derecho, ¿un qué? Una prestación. Una prestación o un derecho de alguna manera legítimo que te brinda el gobierno correspondiente o los gobiernos como tal, una responsabilidad hacia la sociedad para las y los trabajadores. Pero la jubilación me parece que es, insisto, salvo que me corrijan, la jubilación es un tema ya de negociación interna con cada una de las empresas y sectores, tanto puede ser hasta del mismo gobierno o los sectores privados. Entonces ahí se maneja se recomienda, ¿verdad?, para que sea exitoso y se respete un esquema de esa forma como de jubilación que sea a través de la negociación colectiva. Es correcto, Braulio. Y pues bueno, ahora nos toca a nosotros como jóvenes proponer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para que tengamos pensiones o mejorar ese esquema de afores, ¿no? Yo pensaba, bueno, se me ocurría, ¿no? Año con año se hace un aumento salarial. Sin embargo, pues a lo mejor proponer una especie de aumento salarial a tu sueldo y además un aumento salarial a lo que es lo que el jefe o el dueño de la empresa deposita tu afore, tal vez, ¿no? Obviamente, mientras más salario tú tengas, pues mayor son tus aportes al afore, ¿no? Entonces, como buscar una manera en el cual, creo que de primera mano está un poco descabellado tal vez, sin embargo, pues ahora sí como investigando toda esta parte de las afores, buscar una parte en el cual pues se haga una especie de aumento salarial y además un aumento directamente a lo que es tu afore, entonces, o al porcentaje de que el patrón paga que el patrón paga para que tu afore sea mayor, ¿no? Entonces al final tenemos que buscar como mecanismos en el cual pues podamos mejorar estos beneficios al final de las pensiones. Mira, antes de que terminara el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, él mismo comentó alguna propuesta encaminada a mejorar el tema de las pensiones con con el compromiso de los empleadores para que esto tenga éxito. Como ese tema y el tema, por ejemplo, de las 40 horas, es un tema que todavía se está trabajando, se está revisando inclusive en las diferentes cámaras, pero es algo que tenemos que seguir pugnando y luchando, e insisto, y está dentro de la agenda del mismo Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, de la Unión Nacional de Trabajadores y de la Asociación General de las y los Trabajadores. Entonces tenemos que ir sumándonos, que ir luchando, y esto lo comentamos, insisto, Lalito, para mis compañeras y mis compañeros, para que son temas que nos deben de preocupar como jóvenes, como nuevas generaciones, y que a veces no ubicamos el impacto que pudiera tener en nosotros mismos, y que cuando se solicita el apoyo, ir a hacer ciertas movilizaciones o acciones para presionar a diferentes sectores que puedan tomar o puedan hacer modificaciones a las leyes correspondientes, lo hagamos con esa identidad sindical o esa identidad de clase trabajadora que nos debe de caracterizar. Entonces, aquí en el Sindicato de Telefonistas me parece que ha sido contundente y el compromiso de mis compañeras y mis compañeros es importante, pero qué mejor que más compañeras y compañeros se puedan ir sumando de otros sectores, y lo ha hecho y se ha estado realizando y se está trabajando en ello, insisto y lo comento por tercera ocasión. Este gran esfuerzo que se ha hecho por parte del compañero Francisco Hernández Juárez y de otros líderes sindicales en conformar en su momento la Unión Nacional de Trabajadores. Después, inclusive con la pandemia del COVID-19, el impulsar y no dejar de lado la mesa de diálogo sindical para interactuar con algunas otras centrales sindicales y con otros sindicatos obreros, hace
que de alguna manera se desenlace en lo que actualmente es la Asociación General de las y los Trabajadores, y que solamente con la unidad de todas y todos vamos a hacer que esto pueda ser exitoso, ¿no? Y hace 2 episodios me acuerdo que comentabas, Lalito, para tener beneficios, y te decían, no, son derechos. Son derechos y son de alguna manera exigencias que tenemos que hacer los trabajadores para que las condiciones de las mismas trabajadoras y trabajadores sean cada vez mejores. Esa es la responsabilidad que tenemos como sindicalistas, Lalito. Es correcto. Y yo creo que le sumaría, le agregaría al comentario que dijiste, ¿no? Los retos que tenemos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que uno sería aumentar a las personas que estén en condiciones informales, buscar la forma que se vuelvan formales para tener estos beneficios, ¿no? O sea, para que tengan al menos un afore, porque hay gente que no va o no tiene la posibilidad ni a eso, ¿no? Y 2, yo creo que tener talleres en las escuelas también, parte de la formación de esquemas de retiro, esquemas financieros, cómo manejar tu dinero, cómo ahorrarlo, cómo invertirlo, ¿no? Al final creo que mientras más temprano nos enfoquemos y podamos darle un enfoque, una dirección a que te vamos a llegar a una edad en la cual pues o ya vamos a estar grandes, ya no vamos a poder trabajar, ya a lo mejor ya ni sanos vamos a estar, ¿no? Pero enfocarnos mucho en estos temas, ¿no? Al final de cuentas, pues a todos vamos a llegar a esa etapa y pues qué mejor que estemos respaldados con una pensión como tal en el momento que pues nosotros no podamos trabajar, ¿no? Entonces yo creo que yo eso podríamos impulsar también, ¿no? Que desde la universidad, desde la preparatoria, existan ciertos cursos en el final que, mira, esto es tu panorama. O sea, primero conocer el pasado, luego conocer cómo estamos y pues también una tendencia a cómo estaremos en 15, 20 años, ¿no? ¿Qué cambios pueden haber y cómo nos vamos a preparar a estos cambios, ¿no? Eso es importante, Lalito. De hecho, es parte de uno de los objetivos que se han tenido antes de que tú estuvieras aquí ya en el Comité Ejecutivo Nacional con la Secretaría de Jóvenes. Hemos estado impulsando algunos temas como grupo de jóvenes, de telefonistas en acción, con el liderazgo del compañero Francisco Hernández Juárez, y uno de los temas importantes es justamente la necesidad de el poder colocar o involucrarnos en la educación laboral a través de las diferentes escuelas, de los diferentes niveles medio superior y superior. Inclusive podría ser una educación básica de los derechos laborales que se tienen. ¿Por qué? Porque una vez que salimos de las escuelas o por la misma necesidad no se terminan las carreras, etcétera, de muchas trabajadoras y trabajadores, nos enfrentamos a una problemática importante de precarización laboral, lo cual los mismos empleadores ofrecen trabajos y desafortunadamente, como tenemos desconocimiento, normalizamos esas malas prácticas. Entonces me parece que es sumamente importante el ver cómo incidir, y solamente lo vamos a hacer o vamos a hacer que esto sea efectivo pues pugnando y haciendo conscientes a las mismas compañeras y compañeros que ya somos trabajadores, de que estemos conscientes de lo que tenemos, de lo que hay en el resto de la sociedad, cuáles son las condiciones laborales para que podamos empujar en ese sentido. Y por el otro lado, por lo que comentabas, y me gustaría proponerlo, es que para el episodio número 5, sí, el número 5 de la próxima semana, pudiéramos hablar de las diferencias que hay y más a detalle de cada una de estas aristas de empleo formal y empleo informal. Esto, insisto, con la intención, seguramente tenemos amigos, familiares, conocidos
que no están en un empleo formal, que no tienen las condiciones laborales que tenemos nosotros como telefonistas y que ojalá todos pudieran tener y gozar de un contrato colectivo tan importante, tan vasto, que se ha luchado durante mucho tiempo. Y este mensaje y estas diferencias pueda llegar a esos amigos, esos conocidos, esos vecinos, para hacerlos un poco más conscientes y de alguna manera también sabemos que las condiciones no son las mejores, pero el poder encaminar en ese sentido, contribuir en algo con un mensaje, nosotros como sindicalistas, como clase trabajadora y nuevas generaciones. Perfecto, me parece una excelente idea y creo que pues ya tenemos tema para el siguiente. Espero, bueno, nos despedimos, Bravo. Sí. Bueno, espero hayamos sido lo más claro posibles. Ahora sí que tratando de explicarlo con no tan tecnicismos, ¿no? Como explicarlo realmente lo que es. Y pues, bueno, ¿con qué te quedas, Bravo? Sí, Lolito, pues al final es un poco de información que, insisto, nos debe de preocupar y nos debemos de ocupar. Y que a lo mejor no somos tan precisos. Ustedes nos van a ayudar enormemente con sus comentarios, con sus observaciones a través de Facebook, de YouTube, con un like, colocarle en la campanita para las notificaciones de YouTube, para ver todo el contenido de mis compañeras y mis compañeros de toda la semana que se tiene en STRM Noticias. Pero con esto el poder hacer esta dinámica de retroalimentación y algo que a lo mejor se nos haya pasado o algo que a lo mejor hayamos comentado erróneamente o omitido, pues hacer la corrección en el siguiente episodio, porque justamente esto es parte de la magia, ¿no?, por así decirlo, que se tiene con los sindicatos, las diferentes opiniones que hacen que construyamos lo mejor para las y los trabajadores. Con eso me quedo, Lalito. ¿Tú con qué te quedas? Yo me quedo con que pues hay que ahorrar. Hay que ahorrar, hay que invertir también. Ahora sí que pues para que el momento de tu pensión o jubilarte, que nosotros tenemos ese gran beneficio, pues podamos ser de la manera más digna posible. Entonces, creo que hay que seguir estudiándole también en esta parte, ¿no? Para seguir aprendiendo cada vez más pues ahora sí que todo lo que involucra lo que es las pensiones también. Y pues hacerle, como tú dices, como tú bien dices, ¿no? Hacer llegar esta información a tus conocidos y pues también a tus desconocidos, que también ahora sí que buscamos el bien común para los y las trabajadoras. Y pues sería todo. Nos vemos en el siguiente episodio y cuídense mucho. Nos vemos. Bye bye. Bye. Pelana. Oye, omite el pelana.